Aleluya, bendito Dios. Aleluya, Dios es bueno. Dios es maravilloso y para siempre son sus misericordias. Estamos sumamente agradecidos con Dios por el gran privilegio. Pueden pasar, mis hermanos. Gracias. Gracias, Padre de la Gloria, por todo lo que Él ha hecho en medio nuestro. Nosotros siempre estaremos deudores de lo que Dios ha hecho en nosotros. Somos necesitados de una manera única de lo que Dios sigue haciendo en nosotros. Para mi hermano Lyman y mi persona, ha sido de mucha bendición poder salir un año más, poder llegar a esa tierra de Costa Rica, aunque el lugar donde fuimos había más nicaragüenses que ticos. Y en medio de ese lugar pudimos ver cómo Dios se glorificó. Viene un reporte, van a ver lo que Dios ha hecho. Mi hermano está preparando el video como es de costumbre, pero un pequeño anticipo. Aproximadamente entre mi hermano Pastor Fernando de Nicaragua, mi persona, mi hermano Lame, que estuvimos allí multiplicándonos en muchos días, predicando al mismo tiempo en diferentes lugares, él y yo, aproximadamente más de 50 almas vinieron a los pies de Cristo. Así que dele fuertes palmas al Señor. Y me encantó algo que mi hermano Fausto dijo: lo importante es lo que Dios ha sembrado en ellos. A un hermano conversando con ellos, yo le dije: en estos últimos años he aprendido algo, de que si verdaderamente como predicador uno se alegra cuando las almas vengan a los pies de Cristo, pero nuestro objetivo primordial es glorificar a Dios. Él se encargará de todo lo demás. Así que no nos preocupamos de los números, sino nosotros tenemos que complacer precisamente el nombre de Dios. Y Él se va a encargar de hacer lo que Él siempre hace, cosas maravillosas. Así que le voy a invitar rápidamente que por favor me acompañen en el libro en la carta a los Romanos, capítulo 1. Quiero compartir con ustedes este hermoso mensaje. Como decía mi hermano, seguimos de gira. Y es que nosotros seguimos de gira hasta que Cristo venga por nosotros. De una manera u otra nosotros no tenemos que parar. Así sea con un micrófono, así sea a su vecino, así sea al espejo, a esa persona que usted mira todas las mañanas, si es que se miren al espejo. Tenemos que seguir predicando. Quiero que predicar bajo el tema el peligro de no glorificarle. Dile a tu vecino, el peligro de no glorificarle. La carta a los Romanos, en su capítulo 1, versos 16 en adelante. Me dicen un fuerte amén cuando lo encuentren. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la guianza y el respaldo de su Espíritu Santo. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Aquí nos encanta esa parte, porque es poder de Dios. Salvación a todo aquel que cree. Claramente dice ahí, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por lo que tú, Señor, siempre haces en medio nuestro. Gracias, mi gran Rey, por traernos con bien. Gracias por permitirnos estar aquí una vez más. Gracias porque tú eres fiel aun cuando nosotros seamos infieles. Gracias por este mensaje. Suplico, Señor, que seas tú, oh Espíritu Santo, guiando mis labios, mis pensamientos, todo mi ser, para que este mensaje sea recibido, sea llevado conforme a tu voluntad a cada uno de los que me escuchan, y sea tu nombre glorificado en ellos como en mi vida. Te daremos gloria y honra porque tú te la mereces, y todo lo que estamos aquí presentes decimos un gloria, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados. Hay un grave peligro en medio nuestro. Hay un grave peligro en la humanidad, y es robarle la gloria a Dios. Y es por eso que es eminente que nosotros entendamos algo, que el peligro de no glorificarle a Dios acarrea consecuencias desastrosas para la humanidad entera. Y es que, estimados hermanos, esta hermosa carta que acabamos de leer, sencillamente alguna parte del primer capítulo de los Romanos, nosotros sabemos que fue escrito por el apóstol Pablo, siendo revelado por el Espíritu Santo estas hermosas letras que tal vez datan de los años 56, 57, hasta los 60, dicen algunos, después de Cristo. Pero para muchos teólogos, esta carta a los romanos es la columna vertebral de lo que viene a ser la iglesia gentil, la iglesia de Jesucristo, por lo que contiene, por las riquezas que esta carta a los romanos tiene. Y es que cuando se funda esta iglesia, una iglesia laica, muchos en la historia concuerdan y creen que esta iglesia en Roma, una iglesia gentil, se formó debido a lo que ocurrió en el libro de Hechos capítulo 2 del día del Pentecostés, cuando todos estaban reunidos y el Espíritu Santo cayó como fuego, ¿verdad? Y descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Muchos de los judíos que estaban allí regresaron a sus respectivos lugares y muchos de ellos regresaron a Roma, por lo cual fundaron esta iglesia. Una iglesia que no tenía muchos fundamentos, que recién comenzaba, porque ¿a cuántos recordamos nuestros inicios? Yo creo que si algo es característico entre nosotros, que ninguno de nosotros nacemos sabiéndolo todo. Y nosotros hemos tenido la dicha de ir a diferentes iglesias recién fundadas, iglesias pequeñas, no solamente aquí en Los Ángeles, en diferentes ya lugares del mundo, y todavía es como cuando el Señor en su misericordia cuida más de un bebé por lo que es bebé. El bebé en sus inicios, en sus primeras etapas de crecimiento o de existencia, en su debido respeto de la palabra, el bebé es algo no inútil, pero no se vale por sí mismo. Depende de otra persona para hacer todo. Y muchas veces la iglesia tiene un inicio de esa manera, o sea, comienza creciendo, aprendiendo, ¿cierto? Yendo por ese proceso de aprendizaje. Y en ese proceso, esta iglesia también tenía diferentes circunstancias, diferentes problemas que agregaba una clara necesidad de que Pablo tocara ciertos puntos
que aunque su mente, esta carta es 100% pastoral, se ve obligado a tocar puntos teológicos fundamentales para el desarrollo de la iglesia. Pero en sí la intención de Pablo no era tocar puntos grandes, pero se vio en esa necesidad por lo que esta iglesia laica estaba pasando. Habían diferentes tipos de audiencia dentro de esta iglesia. Como ustedes saben, estaban los gentiles incrédulos, estaban los gentiles creyentes, estaban los judíos creyentes, estaban los judíos incrédulos. O sea, los diferentes grupos en el cual Pablo toca en esta carta son todos ellos, sin dejar a un lado el remanente fiel profético de Israel, que se dedica a 3 capítulos completos, del 9 al 11. Donde expresa el pasado, el presente y el futuro de Israel. Pero en toda esta hermosa carta que encierra todos esos tipos de audiencia, de personajes, aún así el Espíritu Santo mueve a Pablo para que explique entre ciertos puntos un tema fundamental que el día de hoy es crucial para nosotros, que hasta el día de hoy es tan vigente como cuando fue en esos años cuando se redactó esta carta, que es que el evangelio, el tema central del libro de Romanos, según muchos eruditos, es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, como dice el versículo 16, ¿qué es lo que dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El tema central de esta hermosa carta es el evangelio de Jesucristo, donde la justicia de Dios, se da por fe y para fe. Gloria al Señor. Porque lo que hemos comprendido de esto es que el Señor nos regala salvación por medio de esa fe. No por medio de tus logros, no por medio de tus fracasos. ¿Cuánto damos gracias a Dios? Sino por medio de la fe. Y es que si nosotros observamos aquí, nos damos cuenta que en la forma sabia, astuta, que usa el apóstol Pablo en su retórica a esta hermosa carta, Pablo presenta primeramente exponiendo el problema del asunto. Al leer el primer capítulo te das cuenta que Pablo comienza a decirle lo que está mal, el problema, el meollo del asunto. ¿Cuál es lo deficiente, lo que no está bien en ese lugar? Para poder dar la salida, para poder explicar cuál es la respuesta, para poder decirte cuál es el antídoto. Te dice tu defecto, te dice tu enfermedad, te recalca la necesidad de ponerte con letras mayúsculas que eres pecador necesitado de un Salvador, para poder decirte el evangelio es poder de Dios para salvación. Es que qué sabiduría de Pablo. Te sabe presentar bien el producto final. Es como aquellos aquí nos damos cuenta, los vendedores de carros, más de carros, te presentan y te hacen ver de una chatarra, te lo presentan como si fuera un carro de lujo y ni siquiera funciona esa está como, pero no te lo prende hasta que tú lo compres. Tienen una labia esos muchachos. No sé si alguno se ha percatado de ello. Son excelentes vendedores. Pero en cierta manera, para poder explicar la necesidad de cómo tomar ese remedio, ese antídoto, muchas veces el enfermo tiene que decir y reconocer cuáles son sus debilidades, dónde te duele. Si tú te presentas al doctor y él te dice, a ver, señora o señor, ¿qué le pasa? ¿Dónde le duele? Y tú le dices, en ningún lugar, estoy bien fuerte como el tronco de mi casa. Torcido pero fuerte.
Él no te va a decir, entonces, no te puede recetar nada. Uno, ¿cuándo sabe que tenemos que ser honestos con los doctores? Igualito es con Dios. Y esta es la necesidad de Pablo. Pablo presenta esa necesidad. Él nos da a cartas abiertas y nos dice que no hay excusa para nadie que rechace este evangelio. Que la condenación eminente para el pecador está latente, que está allí. Hace una diferencia entre lo que es pecado y pecados. Y también veremos lo que es la ira de Dios, cómo surge la ira de Dios. Y a su vez la justificación para ocupar en sí lo que demanda esa justificación santa. Me encanta cómo comienza el apóstol Pablo esta parte del versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Cuando escucho esta palabra evangelio, me encanta la historia, cómo nació, cómo surgió esta palabra. ¿Ustedes se acuerdan? Allá me daban té o cafecito, hasta con pancito. Yo no me ofendo si ponen aquí lo mismo. No se crean, eso era después. Pero ¿sabe? Me agrada la historia de palabra evangelio, muchos lo hemos conocido, aquí muchos nos han compartido esa historia, pero para aquellos que no en sí recuerdan, esta palabra evangelio significa buenas nuevas. ¿Y cómo se daban estas buenas nuevas? Si ustedes se remontan a la historia, cuando hubo batalla o cuando había batallas, conflictos entre diferentes territorios, aquella persona, aquel mensajero que salía de la batalla, especialmente del grupo o del ejército ganador, salía corriendo un mensajero, un chasqui, yo no sé cómo tú lo llamas en tu tierra, uno de esos chismosos que salen de un, informativo que salen de un solo para correr las noticias. Y esta persona llegaba y traía las buenas nuevas y decían, ya ganamos. Algunos se preguntarán, hermano, ¿y el grupo que perdía también salía a decir, ya perdimos? No salía nadie porque ya estaba frito, pescadito, ya mancó, ya quedó. Entonces de ahí sale esta palabra, ahí viene el evangelio, las buenas nuevas. Y es que eso es exactamente lo que es esta palabra del Señor, del Génesis, Apocalipsis, las buenas nuevas, el evangelio, lo que nos da la noticia grande para el ser humano, que hay salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y algo que demanda especialmente entre nosotros, que hemos reconocido y hemos recibido esa salvación, es que nosotros tenemos que ser los primeros, los pioneros en demostrar este gozo de la salvación. Sería inaudito, sería incomprensible que aquel que no conoce de Cristo tenga mayor gozo y demuestre su emoción y su alegría cuando su equipo mete un gol, o cuando va a una fiesta, o cuando está bailando, que cuando los hijos de Dios se reúnen para glorificar su nombre. Creo que lo dije en otro idioma. Es ilógico. Y yo no te digo que lo demuestres tal vez con palabras o emociones falsas, pero es ilógico que nosotros, estando dentro de esta hermosa salvación en Cristo Jesús, tengamos una antipatía en demostrar ese gozo, esa salvación. Sería ilógico, sería. Pero sabes, en todo esto, mira cómo Pablo nos enseña que todos los hombres son culpables ante Dios. Son 4 factores que espero en Dios trazar y compartir contigo. Acuérdate, dentro de los 4 puntos que quiero trazar y compartir en esta noche es, primeramente, que no hay excusa para nadie que rechace el evangelio. Que la condenación eminente para el pecador es la condenación eterna, la condenación eminente.
el infierno. Que hay diferencia entre pecado y los pecados, y cómo la ira de Dios se hace presente sin dejar afuera su justificación. Así que todos los hombres primeramente son culpables ante Dios, todos. Si nosotros leemos los versículos una vez más en los cuales nosotros ya hemos compartido, nos damos cuenta de algo. En los versículos 20 y 21 de este capítulo 1, una vez más dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, las cosas que Dios ha hecho, esas cosas invisibles de Él las hizo visibles para que nosotros podamos ver su deidad, su poder, su majestad. De lo invisible lo hizo visible. Es como si nosotros, estimados hermanos, sin el microscopio no podemos ver cosas que están allí, pero nosotros no lo ven. A nuestros ojos naturales son cosas invisibles, los macros que existen dentro. Pero una vez que tú estudias lo que es los macros de la ciencia, de la física, y te das cuenta del mundo que existe allí, nos vamos de cabeza. Es un mundo entero. Y si tú observas tras un microscopio lo que se mueve bajo nuestras narices, peor, nos quedáramos sorprendidos de lo que realmente la majestuosidad de Dios. Por eso que las cosas invisibles de Él, y mire cómo la Biblia se explica así sola, hay una coma allí, su eterno poder y deidad, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles. ¿Cómo se hacen claramente visibles? Desde la creación del mundo. Lee Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios lo creó. Y comienza a desarrollar lo que el Señor hizo en todo eso. Los macros se desarrollan desde el primer punto de la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Qué maravilloso verso. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Todos. Y cuando es todos, son todos. Creyentes o no creyentes. Todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Hay dos puntos: su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Cuántos entendieron lo que acabamos de leer? Ningún ser humano tiene excusa. Con el debido respeto, ateo, por ser humano que eres. Fuiste hecho a la imagen de Dios, te guste o no te guste. Con el debido respeto, gnóstico, con el debido respeto a todo el mundo, no hay excusa para nadie. No lo hay. No hay excusa ni para ellos, ni mucho menos para nosotros, que ya estamos adentro. Pues sigamos según esta hermosa traducción. El 21 dice: es cierto, ellos, ¿de quién están hablando? De los mismos ellos que el versículo anterior se refiere. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. Mira cómo es la ingratitud de ellos, que no tienen excusa, que viendo todo lo que Dios ha creado, no le conocieron, no le dieron gracia.
Es por eso que cuando un ateo reclama, muéstrame a Dios, y no se da cuenta que el mismo aire que respira testifica de ese Dios maravilloso, que es los mismos árboles que están alrededor de él testifican de ese Dios maravilloso, que la misma naturaleza grita a una sola voz de ese Dios maravilloso, que tiene la marca, la autenticidad, que fueron creadas por la mano del Omnipotente, que no se da cuenta que un mar es tan poderoso las olas, que tiene la marca y solamente obedece la voz de un Dios todopoderoso, que no se da cuenta que el firmamento y sus billones, trillones de ejércitos celestiales llamados estrellas, planetas, gases muertos, gases activos, que son más de 300 trillones de ellas en todas las galaxias, representan la mano de un Dios majestuoso, creador, que se dieron cuenta, aunque solo conocemos el 4% del espacio, el 3% de las fuerzas marítimas. Mire qué tanta ignorancia todavía el hombre tiene. Y aún así nos jactamos y no le damos a Él la gloria ni las gracias. ¿Hasta dónde llega la ingratitud del hombre? Pero no, tú no, tú no, tú no. Dile a tu vecino, tú no. Usted no tiene vecino, usted no. Dile a tu vecino, tú no, tú no. Miren qué maravilloso. Pues estos ingratos, ahí lo tienen, la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Ellos, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo. Wow, como Dios, ni darle gracias. Pero nosotros salimos de ese grupo, porque un tiempo usted y yo estábamos en ese grupo. Nos dábamos cuenta que había un Dios, pero no sé usted, pero yo me hacía loco. Yo me conformaba de una vez a la semana, y esa vez ni siquiera iba por Dios, sino iba por otras razones. Ustedes eran siempre santos, querubines, serafines, ángeles, volaban y subían, aunque no se daban cuenta. Caídos, pero ahí estaban. Pero bueno, yo era así. Y en todo esto, estimados hermanos, Dios tuvo misericordia de mí. Porque cuando uno comete estas cosas, el no glorificar a Dios nos lleva a cometer ese pecado en singular. Pues por eso que cuando uno lee estos dos versículos del 20 al 21, nos damos cuenta que la humanidad entera, los no creyentes, no tienen excusa absoluta para poder decir: yo no sabía de ti en ese día glorioso. Para Dios, pero terrible para ellos. Nadie puede jactarse de esa excusa. Pues no sabía, Señor. No, todo el mundo dice aquí, no hay excusa para nadie. No hay excusa para ti. No hay excusa para ti. No hay excusa para nadie. Por eso que estoy sumamente agradecido, porque en su misericordia a nosotros, Dios nos ha salvado de esa ignorancia, de esa ingratitud. Porque nosotros sí reconocemos quién es ese Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios a su nombre? Wow, no lo demuestre con esas palmas, por favor, me estás asustando. Así nomás escucha tranquilito mejor. Al no glorificar a Él, cometieron el pecado. Al no glorificar a Dios, cometieron el pecado, que viene a ser el rechazo, la rebeldía ante Él. Y lo dice claramente este versículo 21. Nuestra Valera dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire lo que pasa cuando uno comete ese pecado en singular, ese rechazo de glorificar a Dios. Es que ese rechazo, ese pecado que estamos aquí resaltando, Pablo lo hace de tal manera que enseña que ese rechazo a Dios, ese rechazo a su gloria, darle su nombre, su honra de vida, nos expulsa, nos evita de entrar a este reposo que es en Cristo Jesús. No hay salvación para aquella persona que rechaza a aquel dador de la vida. Si uno rechaza a Cristo, ¿qué oportunidad tiene? ¿Qué oportunidad tienes? Si tú te peleas con el diablo, Dios te defiende. Si tú te peleas con Goliat, Dios te ayuda. Si tú te peleas con uno más grande, otros te pueden ayudar en cierta manera. Si tú tienes necesidad económica, el banco te da un préstamo y te ayuda. Si tú tienes problemas con tu mamá, tu papá va y te defiende muchas veces. Irónicamente, no es correcto, pero bueno. Si el marido tiene problemas con su esposa, se va a la iglesia. Es que no sé cuál suegra viene, depende del problema. Pero si tú tienes problemas de Dios con Dios, ¿a dónde vas a ir? ¿Quién te ayuda? Si tú te peleas con Dios, ¿crees que Satanás pueda ayudarte? ¿Crees que alguien podrá hacer frente a nuestro Dios? ¿Qué solución hay? Ninguna. Por eso aquella persona que rechaza, que cae en ese pecado de rechazar la salvación misma, ese es el pecado imperdonable, porque no hay perdón más para tu vida. Cuando tú no le das la gloria de vida a Dios y se la das a los hombres, a demonios, a cosas de esa magnitud. Ese es el rechazo imperdonable que uno acarrea. El no darle la gloria de vida. El atribuirle a Dios lo que es para Dios a otras cosas. Por eso que el gran escritor William MacDonald dice en su comentario sobre Romanos, señala que al negarse a glorificar a Dios, la humanidad se desvía de su propósito principal y entra en un estado de rebeldía. Por eso que este pecado no solo implica acciones incorrectas, sino una actitud de desprecio hacia Dios. Si tú estás teniendo una actitud de desprecio hacia Dios, hacia su nombre, hacia su palabra, si no tenemos una actitud reverente ante las cosas de Dios, pregúntate si verdaderamente eres de Dios. Pregúntate. En muchos lugares que hemos topado, nos damos cuenta con diferentes ministros, tanto pastores como maestros, evangelistas, líderes, que le pase lo de gran profeta Samuel. Excelentes líderes, excelentes siervos de Dios, excelentes siervas de Dios, pero en la noche lloran inconsolablemente porque un hijo, una hija le sale con las cosas más rebeldes, más absurdas, más dolorosas, más vergonzosas. Hijos teniendo familia, hijos, esposas, de repente tienen a un novio.
Las hijas tienen a sus novias. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces lo que pasa en esos corazones confundidos es que no hay un respeto debido, hay un desvío de lo que viene a ser este evangelio de Jesucristo. No hay un verdadero convencimiento en la palabra de Dios. Enseñamos a nuestros hijos a cantar, a aplaudir, a dar volantines, a gritar, a hacer tantas cosas, pero no a decirle la importancia de poder estar empapados en el evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio no es solo esto. No es solo esto. Es la palabra de Dios. Es la oración. Es tener una verdadera comunión. Sin palabra, ¿qué somos nosotros? Sin caer a los extremos, porque tampoco no es correcto que nos volvamos, nos convertamos sencillamente en grandes doctores secos, indiferentes a la presencia de Dios. Pero tenemos que tener un balance saludable. No solamente alimentar el ámbito emocional de nuestras almas. Es por eso que este pecado no solo implica acciones incorrectas, sino una actitud de desprecio ante Dios. Por eso que la humanidad entera está bajo su ira y no hay excusa para nadie. Hablando de ira, ¿cuántos saben que Dios también se airea con nosotros? Ay, no, que Dios es un Dios amoroso. Dios es mi choche, decía alguien por allí. Choche es un término peruano que les dice: es mi amigo, es mi pana, es mi buen cuate. Y no sé qué otras palabras usan ustedes como un buen amigo. Sí, Dios es amor, claro que sí. Pero horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. También es un fuego consumidor. ¿Sabes? Es que no sabemos interpretar lo que es la ira de Dios. Vamos por favor al versículo 18. Gracias a Dios nosotros en este país tenemos este lujo, esta tranquilidad de poder estudiar, luz. Mi hermano Lyman, extraño esos lugares, porque si algo nosotros con todas estas comodidades que tenemos, en algo ellos nos ganan, es en esas decoraciones naturales que tienen. Ahí sí vale la pena mirar al cielo y recitar ese hermoso Salmo 8 cuando dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, mas lo coronaste con gloria y honra. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y es que no vale la pena cuando uno se inspira por el Espíritu Santo, porque uno ve las estrellas, ve la luna, y en ese ambiente qué hermoso es admirar todo eso. Que al menos a mi persona, esos son mis huidas. Cuando yo me siento medio debilitado, cansado, me refugio mirando lo que Dios ha hecho en su misericordia, y me doy cuenta que siendo yo tan diminuto, Él tuvo aún así misericordia de mí y me alcanzó su gracia. Bendito es el Señor. Versículo 18 dice: porque la ira de Dios, repítelo conmigo por favor, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Ven, mi hijo, ayúdame que no sale esto, por favor. Muchas tortillas comimos allá. Gracias. No hubo tortillas allí. ¿O sí hubo, mi hijo? No nos dieron. No me acuerdo. Bueno. Porque la ira de Dios, gracias, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahí se demuestra la ira de Dios. La ira de Dios, estimados hermanos, es la respuesta de su naturaleza justa y santa. La ira de Dios es su respuesta,
Es la respuesta de Dios de su naturaleza justa y santa. Cuando tú y yo nos airamos, nos enojamos, es muy distinto cuando Dios se airea. Tú y yo nos enojamos por cualquier cosa, hasta las cosas que no tienen sentido. When you get mad, oh Lord, God help us. Because we're just all over the place. Pero cuando Dios se enoja, y no miren a sus mujeres, maridos, miren hacia el frente ustedes, disimulen. Pero el enojo de Dios no es lo mismo. El enojo de Dios es una respuesta justa a su naturaleza santa y justiciera. Eso es lo que es su ira. Es una respuesta, aunque para nosotros tenga una connotación negativa, pero en sí no lo es para Él. Es lo que Él demanda. Su santidad demanda una reacción. La ira es por eso uno de los grandes atributos también de Dios. No solamente su amor, no solamente su misericordia. Charles Stanley, el famoso Charles Stanley, nos señala que la ira de Dios, lejos de ser un tema evitable, es necesario para entender la gracia. Al entender la ira de Dios, comprendemos lo que es su gracia. ¿Sabían eso? Por eso que cuando tú le explicas una vez más a alguien la gracia, es necesario primero explicar lo que es justicia. ¿Qué es justicia? En términos muy simples, es recibir lo que te mereces. Infringes algo, mereces castigo. ¿Qué es lo que es misericordia? Es no recibir lo que te mereces. En términos prácticos. ¿Y qué es gracia? Es recibir lo que no te mereces. Pero para poder explicarte la gracia, me fue necesario decirte lo que es justicia, lo que demanda la justicia, lo que es misericordia, para entender con mejor claridad lo que es su gracia. Por eso, este gran estudioso nos enseña que, lejos de ser un tema evitable, es necesario para entender lo que es la gracia, comprender la ira de Dios. ¿Me estoy explicando? Es necesario, es imprescindible que nosotros primeramente nos demos cuenta de esta mala noticia de nuestros pecados para recibir la buena noticia de salvación. Si a ti un día no te dijeron que eres pecador y te vas al infierno porque nuestros pecados nos rodean día y noche y estamos practicando, viviendo, abrazándolo como si no fuera, como si fuera lo más normal del mundo, entonces no te has dado cuenta de la necesidad que hay un Dios que quiere librarte de esos pecados. Es necesario entender que lo primero que tenemos que hacer es dar esta noticia, que somos necesitados por nuestro pecado de ese Dios Salvador. La conexión entonces nos lleva a otro punto, que es la conexión del pecado y la ira de Dios, que es crucial, la conexión del pecado y la ira de Dios. Pablo expone cómo el rechazo a Dios y no darle la gloria de vida, de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer, incurren en una vida llena de pecados, lo que a su vez despierta la ira de este Dios santo y justo. Por eso en sí que Dios está airado con todo lo que es rebeldía, con el rechazo de esta humanidad. Que Dios tenga misericordia de esta humanidad. Por eso, amados, hay que entender entonces la diferencia entre esta famosa palabra pecado versus los pecados. ¿Cuántos de aquí pecan todavía? ¿Cuántos cometemos pecados? Ay, perdóneme, serafines, me olvidé. ¿Habrá alguno de carne y hueso? ¿Cuántos cometemos pecados? Pero tampoco no lo digas con mucho orgullo, un poquito, aunque sea de refreno. Sí, hermano, pecamos, sí. Por mi culpa, por mi gran culpa. El pecado, según lo que hemos visto en estos versículos 21-23,
Sencillamente, teológicamente, para mis grandes eruditos, significa, sabemos que es errar al blanco, ¿verdad? Eso es lo que nos dice lo que es pecado, errar al blanco. El pecado no es solo, pero no es solo un conjunto de actos incorrectos, sino más bien una condición fundamental que separa al hombre de Dios. Es una condición fundamental que separa al hombre de Dios. Mientras que los pecados son el resultado del pecado. Mientras que el pecado es el rechazo a ese Dios maravilloso. Al cometer ese pecado, al caer en el hueco del pecado de rechazo a Dios, siguen los otros pecados como si fuera hormigas ante un potaje de alimentos en cualquier lugar de tu casa en el verano. Al rechazar, al caer en este pecado, llegan los otros pecados. Y es por eso que, estimados hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta en los versículos 24 en adelante, mira lo que produce estos caer en este pecado singular. Mira lo que llega a continuación, por favor. Nosotros nos hemos dado cuenta que lo que dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Leímos todo eso, ¿se acuerdan? Ahora vamos, miren cómo sigue esta lista de pecados. Versículo 24, según esta nueva traducción viviente, si lo quieren poner allí para que mis hermanos comprendan. La Valera ustedes lo tienen, lo pueden seguir leyendo, no hay ningún problema. Pero dice el versículo 24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Dios los abandonó. Hermano, pero ¿cómo entonces dice ese versículo que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel? Es que no te está hablando aquí a ti. Te está hablando a aquellos que no glorifican a Dios. A los incrédulos. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Do you understand what I'm reading? Si lo ponen en New Living Translation in English por la nueva generación, I will be greatly appreciated a mis hermanas allá arriba. Dice versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Impressive. ¿Qué es lo que dice allí? Léanlo por el amor de Dios. ¿O también quiere que se los lea? You got pretty eyes. Start reading over there. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one towards another. Men with men working de esa misma manera.
vergonzosas. Y mire cómo sigue allí. Versículo 28, por pensar que era una tontería. Uy, Dios, es que esta traducción, como dice, mire cómo dice la traducción. Si lo quieren, bueno, ustedes escúchenme por favor, lo pueden ver en su nueva traducción viviente, en sus celulares, si lo tienen, les doy permiso. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Pare, predicador. Sigo. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Ay, Dios mío, ayúdame. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros que también las hagan. Tú eres tu palabra, Señor. Ay, Pedrito, ¿te queréis irte tú también? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Efectivamente. Claro está. No te he dicho nada más que leer lo que dice la Biblia. Mire lo que hace el pecado, hacer todos estos pecados. Pero nosotros que somos conscientes que todavía pecamos, no bajo esta lista, pecamos no porque todavía estamos en el pecado. Pecamos por esta naturaleza pecaminosa que todavía existe en nosotros. Pero gracias a Dios ya no estamos en el pecado porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén a ello? Si tú no has aceptado a Cristo, estás en el pecado. Si tú te jactas en esta lista, estás todavía en el pecado, aunque tengas una Biblia tan grande como la mía entre tus brazos. Si tú todavía estás viviendo en todos estos pecados, es porque verdaderamente estás en ese pecado. Aunque hayas crecido en el Evangelio no ha crecido, no ha nacido en tu vida. Aunque tus padres sean predicadores, sean maestros, sean pastores, sean líderes, aún todavía estás en el pecado. Aunque estés 40, 50, 60 años en la iglesia, hayas aprendido los coros, has aprendido a caminar como un cristiano, a peinarte como un cristiano, a vestirte como un cristiano, hayas aprendido hasta hablar como uno de nosotros. Si verdaderamente no te nace honrar a Dios, buscar en su palabra, su evangelio, que es poder de Dios, hay un problema contigo mismo. Si vas en todo el día de tu vida y ni siquiera has abierto la Biblia, ni siquiera la has oído, por el amor de Dios, hasta en eso tenemos facilidad. Entonces preocúpate si verdaderamente tenemos ese poder de Dios, como dice el evangelio es poder de Dios, porque si es poder es para usarlo, para tenerlo. O si no, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tenemos como iglesia? Gozo, gozo, gozo yo quería. Este evangelio es poder de Dios. Vengo afilado, ¿verdad? Es que cuando Dios nos confronta con eso, Dios nos agarra a nosotros y nos dice, ¿eres verdaderamente uno de los míos? ¿Ves al evangelio como poder de Dios para salvación o qué?
1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, también nos enumera la lista de estos pecados que practican los rebeldes, no los creyentes. 1 Corintios 6, versículos 9 al 10 lo dice claramente. 1 Corintios capítulo 6, por favor, versículos 9. Gracias, dice, ¿no se dan cuenta de que lo que hacen lo malo no heredan el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Sigue leyendo el siguiente versículo, por favor, el 11. Algunos de ustedes, esta es la clave, algunos de ustedes antes eran así, pero, y ese pero nos indica lo que hizo Dios en nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Pero fueron limpiados. Tiempo pasado nosotros fuimos limpiados también. Fueron hechos santos, apartados, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Dele fuertes palmas al Señor. Por eso digo, si la salvación fuera por los pecados, nadie podría ser salvo. Nadie. Porque todavía pecamos algunas veces, pero no estamos en el pecado. Bendito Dios. Si alguien no entiende salvación, es porque no ha comprendido lo que es condenación. Y por ende no entiende la seguridad de salvación. Para que haya salvación se necesita de una condenación. ¿A alguien le garantiza en su trabajo que nunca va a ser despedido? En cierta ocasión, en empresas grandes que cambian de empleados como si cambiaran de toalla en cada casa, cuando hubo cambios de gerencia, llamaron a todos los jefes, supervisores y les dieron ciertas opciones. Después de unos meses, una supervisora le dijo a su jefe: ¿me puede garantizar, por favor, que no me vas a asustar o amedrentar cada mes diciéndome que me vas a despedir si los números no son favorables en este semestre? ¿Me puedes garantizar eso, que no me vas a despedir a cada rato como me lo mencionan cada mes? ¿Sabe lo que le dijo el jefe? No puedo, porque a mí tampoco no me garantizan nada. Eso es lo que te ofrece el hombre, no hay garantías. Uno hace un contrato, un trabajo. ¿Qué garantías realmente tienes que te paguen al final ese contrato? Si algo le pasa al dueño y no tiene dinero, se va a bancarrota, aunque lo lleves a corte, te puede pagar. Te vas a demorar años y meses, pero en sí no hay ninguna garantía que el hombre nos pueda ofrecer. Es la verdad. Todo contrato está apto para ser también roto. Son las leyes del contrato. Pero el único que sí nos da esa garantía es Cristo. Por eso es que esa garantía de su salvación en Cristo es segura. En Cristo es segura. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete cumple. Por eso vale la pena trabajar para Dios. Vale la pena esforzarse para Dios. Vale la pena vivir para Dios. Es un trabajo seguro. Ay, hermano, pero aquellos que lo mataron, pero es seguro. Tienes asegurado a la muerte como la vida, abundancia como escasez, problemas como felicidad. Por eso es que ese salmo dice: nada me faltará. No te falta ni alegrías ni problemas, no te falta ni escasez ni riqueza, lo tienes todo. Tantos problemas como alegrías, el paquete completo. Por eso Jehová mi pastor y nada me faltará.
en un buen sentido humorístico de ver ese hermoso salmo. Completo, aquí aprendemos de todo. Por eso es necesario comprender lo que es la condenación. Entonces, ¿cómo uno puede comprender esto? Primeramente, hay que entender lo que es la condenación. Uno. Dos, al entender la condenación, entenderemos lo que es salvación, para poder comprender lo que es seguridad de salvación. Porque la condenación es sencillamente no vivir para la gloria de Dios. La condenación es no vivir para la gloria de Dios. Terminamos con este último punto. La necesidad de redención. Romanos 3:23, famoso versículo de oro, nos enseña por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto nos recalca nuestra necesidad de salvación. El gran elocuente teólogo español Samuel Pérez Millo nos dice, este versículo resalta la imposibilidad de alcanzar la gloria de Dios por nuestros propios medios, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Me encantó lo que dijo él. Se lo repito por si acaso. Este versículo de Romanos 3:23, por favor allí. Ese versículo que dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Este versículo resalta la imposibilidad de alcanzar la gloria de Dios por nuestros propios medios, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Millos, comentario exegético, lo dice allí. Por eso que esta carta de los Romanos enseña la revelación de la justicia de Dios en Cristo Jesús. 2 versículos antes de este mismo capítulo 3, versículo 21 nos aclara esa necesidad. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22. Mira lo que dice el versículo 21 en esa traducción. Pero ahora, tal como se me prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. 22, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y viene ese versículo maravilloso. Por eso que la justificación por fe es el acto mediante el cual Dios declara justos a los pecadores que confían en Él, que confiamos en Cristo, conectándonos con su gracia redentora. Y eso lo describe lo que cada uno de los que hemos aceptado a Cristo hemos hecho. En ese mismo momento, segundo, como nos enseñaron que recibimos a Cristo, esa hermosa conexión con su gracia se hace posible. En ese momento Cristo asume esa famosa, según los términos teológicos, imputación, esa doble imputación en el cual a nosotros como pecadores nuestra deuda del pecado es puesta en la cuenta de Cristo y Él nos brinda, nos da su justicia misericordiosa. Imputación, esta palabra imputación significa poner a cuenta de. No sé si en inglés la traducción es como se escucha en el español, imputation. Si no, perdóneme, pero imputación es poner a cuenta de. ¿Alguna vez habrá aquí algún deudor? Para explicarte en términos más claros, ya para irnos, ¿habrá aquí algún deudor? Tú no debes nada a nadie. Te felicito. Usted es un puro cash al contado.
Aquellos que debemos al banco o otras cosas, los carros, lo que sea, tú tienes una cuenta que ellos te llevan. ¿Cómo tú entiendes esta imputación? Que llega alguien y te diga, ¿sabes qué? Yo asumo tu deuda para que disfrutes ese carrito blanco que tienes allá afuera. Tus 800, 900 dólares mensuales de pago, papá te lo paga, aquí está. Amén, dice él. No sé quién papá, pero papá te lo paga. Él está imputando, él está poniendo a cuenta de él sus deudas. ¿Y por qué es doble? Porque al mismo tiempo que él se lleva nuestra deuda pecaminosa, porque en esa cruz nuestros pecados fueron puestos sobre él. Él nos brinda su justicia. Esa doble imputación hace posible que usted y yo hoy en día recibamos y gocemos de esa gracia redentora, porque en ese momento el Padre ya no te mira a ti ni me mira a mí conforme nuestros pecados. Ya estamos revestidos de su justicia. Y lo único que mira el Padre en nosotros es la justicia de su Hijo. ¡Qué maravilla! Por eso que no vale añadir nada a esa gracia. Porque nuestras justicias humanas son como trapos de inmundicia. No sirven para nada. Simplemente la justicia de Cristo es suficiente para que el Padre mire a cada pecador arrepentido y diga, este es mi hijo, este es mi hija, porque ve en nosotros la justicia de Cristo. Por eso, estimados hermanos, y si tú quieres, 1 Corintios 5:21 lo dice también. Esta imputación no da lugar a un sinergismo, sino tiene que ser un monergismo. No es algo que tú puedas añadir con Dios. 1 Corintios 5:21, por favor. 5:21. ¿Perdón? Oh, perdón. Será 2 Corintios, permítame. Perdón, 15:21 dice, porque por cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esa deuda por ese hombre. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Perdón. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito es nuestro Dios. Esta imputación no da lugar a un sinergismo. No es lo que Dios haga más lo que yo haga. No podemos ayudarle a la salvación en Dios. Él lo hace todo por nosotros. Por eso es un monergismo donde solo la Trinidad de Dios es la que opera. Solo la Trinidad de Dios es la que opera en nuestra salvación. Entendamos eso. Esos son factores fundamentales para nosotros los creyentes. Solo la Trinidad de Dios es la que opera armoniosamente en nuestra salvación. Nosotros no podemos añadirle nada allí. El Padre es el que diseña, elabora el plan. El Hijo el que lo ejecuta o redime, y el Espíritu Santo es el que sella en medio nuestro. Léelo en tu casa, Efesios 1, del 13 al 14.
Por eso, estimados hermanos, el hombre fue creado solo con el sumo propósito de glorificar a Dios. Por eso. Y cuando nosotros no le glorificamos, cuando el hombre no le glorifica, no se rinde a obedecer el diseño divino, hay consecuencias deprimentes que solamente el dolor, el desprecio, el desorden, fracasos, injusticias son las que reinan en vuestros corazones. Por eso, estimados hermanos, lo importante es darle la gloria a Dios. El Evangelio es poder de Dios. El aceptar el Evangelio es una obediencia, no es una opción. Es una obediencia. Y lo que fuimos obedientes a su llamado, hoy estamos gozosos de esa salvación que es poder. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Ahí donde tú estás. Dios quiere prevenirnos de vivir en una anarquía total. Y a cambio nos quiere ofrecer su bendición, su redención, su salvación. Somos nosotros los necesitados. Somos nosotros los que tenemos que aprender a glorificar a Dios. La iglesia de Cristo, que ya hemos tenido esta decisión, ahora nos toca seguir agradecidos. Nos toca caminar confiados y humillarnos porque hemos comprendido que glorificar a Dios nos ha brindado esta entrada a su reino celestial. El ser cristiano no es cualquier cosa. El tener a Dios en nuestras vidas no es cualquier cosa. Tenemos que aprender en medio de la nostalgia que viene a nuestras vidas, de las adversidades que se hacen presentes, de las encrucijadas que muchas veces no comprendemos, no sabemos, no podemos entender cómo descifrar las cosas que suceden alrededor nuestro. En medio del incomprensible es importante glorificar a Dios. En medio de la confusión es necesario glorificar a Dios. Y cuando algunas veces no podemos, cuando alguna vez estamos confundidos, naufragando en nuestras emociones y necesitamos ayuda y no hay ninguna persona alrededor de ti, yo te invito en el amor de Dios, levanta tus ojos a los cielos y di: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Guys, look around. Look into the heavens and you'll see that only the work of the Creator made everything possible. All the trillion stars up there, all of them were created by God. His eminent power. Su gran amor, su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, hizo todo posible y lo hizo bien hecho. He did everything right. Él lo hizo todo bien. Y en esta hora es tiempo de glorificarle. Si tú que me oyes, o si alguien está aquí, verdaderamente no has conocido, no has glorificado, no le has glorificado a Dios, yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que le digas en esta hora: Señor, he estado mucho tiempo en una iglesia,
Pero me he dado cuenta que todavía he abrazado esos pecados y he hecho con facilidad y he querido estar en esos pecados porque claramente he caído en el pecado de rechazarte, de no glorificarte. Consecuentemente, estoy perdido. Estoy cansado y necesitado. Y ahora te reconozco y te suplico que verdaderamente cambies mi vida. Verdaderamente cambies mi ser. Porque he comprendido que la razón de mi existencia es para glorificarte, para exaltarte. Dile de todo corazón: Señor, me humillo ante ti, porque reconozco que tengo que glorificarte. Enséñame, capacítame, y que mi vida nunca sea igual. Te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Te lo pido a ti, Padre de la gloria, que a través de tu Espíritu Santo te conozca cada vez más. Oh Espíritu Santo, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu misericordia. Te suplico cada uno de nosotros que nos ayudes. Esta es tu iglesia, mi gran Dios, la cual tú redimiste con tu sangre carmesí. Te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por cada uno de nosotros que nos ayudes. Te suplico, mi gran Dios, que aunque muchas veces estemos naufragando, Señor, en un río de emociones, de necesidades, de dolores, de heridas, y nos duele y nos avergüenza ciertas cosas,